Soy Iván Daniel Jaramillo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario e investigador del Observatorio Laboral de la misma universidad. Esta es mi videocolumna sobre los decretos de estado de emergencia social, económica y ecológica en materia laboral. En realidad, detrás de los decretos de emergencia social hay una estructura que modifica todo el esquema de intervención laboral del país. Estos decretos de emergencia económica, social y ecológica modificaron toda la estructura y naturaleza jurídica de las prestaciones sociales de que son titulares los trabajadores. El auxilio de cesantía, tradicionalmente pensado como una prestación social con connotaciones de ahorro forzoso, fue modificado para hacer las veces de amortiguador social y estructurar respuestas para cubrir las brechas cuando se reducen los salarios de los trabajadores por vía suspensión del contrato de trabajo o revisión del mismo, incorporando una naturaleza jurídica diversa que desnaturaliza y compromete el ahorro de los trabajadores. De otra parte, el descanso remunerado que está detrás de las vacaciones también fue reformado, reduciendo el preaviso cuando se fija unilateralmente por el empleador de 15 días a solo un día, desnaturalizando y desviando el principio de efectividad del descanso que debe presidir el disfrute de las vacaciones, desafortunadamente desnaturalizadas por esta vía. El derecho del trabajo conoce bastante bien la historia de medidas de emergencia o de estado de sitio que llegan para quedarse. El Código Sustantivo del Trabajo, que enmarca el sistema de gobernanza normativa del régimen laboral colombiano, fue expedido en el marco de un estado de sitio que llegó para quedarse. Sabemos bastante bien los laboralistas de la historia de medidas transitorias que llegan para quedarse y luego son muy complejas de reversar. En este sentido, el decreto 770 del año 2020 incorpora modificaciones al pago de la prima de servicios que debería pagarse a más tardar el 30 de junio a título de 15 días de salario por semestre laborado. A partir de este decreto se da una modificación para permitir el pago en 3 instalamentos a más tardar el 20 de diciembre para subsidiar además de ello la mitad del pago a cargo del gobierno nacional. En realidad, diferir el pago de la prima de servicio supone naturalizarla porque está pensada como una participación de utilidades para incentivar el consumo en situaciones específicas para la economía muy importantes, que es mitad de año, 30 de junio, y finalización del año con todo el ciclo de navidades y festividades que el mismo comporta. Esta modificación va a generar problemáticas importantes porque justamente el 20 de diciembre es la fecha de pago máximo de la prima del segundo semestre y se van a cruzar, se van a acumular y va a generar problemas económicos para las empresas. Adicionalmente, en este mismo decreto se incorporan jornadas flexibles para permitir y posibilitar que los trabajadores trabajen hasta 12 horas y puedan descansar un día más a la semana, reduciendo la semana a 4 días y posibilitando la limitación de 48 horas tradicional que tiene el ordenamiento laboral colombiano. Sin embargo, el pago de recargos, horas extra, trabajo en dominicales, etcétera, se permite por común acuerdo diferir hasta el 20 de diciembre, de acuerdo a lo que pacten las partes. Estos pactos no son recomendables dada el carácter asimétrico de la relación sustancial individual que vincula a un trabajador con un empleador. Hay un poder negocial evidentemente diferente, evidentemente desproporcionadamente asimétrico, que supone y aconseja que en este tipo de medidas se incluya lo que se denomina cláusulas de reserva sindical para que solo puedan ser tramitadas por las organizaciones representativas de trabajadores. En el mismo sentido, el decreto 771 del año 2020 adscribe el auxilio de transporte a un nuevo derecho denominado auxilio de conectividad para que los trabajadores que laboran en su domicilio mantengan el derecho al auxilio de transporte, solo que ahora se denomina auxilio de conectividad para reconocer esos gastos en los que están incurriendo los trabajadores. En realidad, la ley 1221-2008 incorpora un auxilio de conexión para los trabajadores que se adscribían a la modalidad de teletrabajo sin consideración al rango salarial que tuviera cada uno de ellos. El auxilio de conectividad está circunscrito a las personas que devengan cifras hasta 2 salarios mínimos, igual que el auxilio de transporte. Luego ya hay un deterioro allí del paso del teletrabajo al trabajo en casa. El trabajo en casa es una modalidad inscrita en la ley 21 de 2020 que desafortunadamente desatiende gran parte de los lineamientos que traía la ley de teletrabajo y que solo hasta la circular 41-2020 corrigió algunos de sus aspectos limitando el horario de trabajo, implementando normas de equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral y incorporando a los trabajadores en el esquema de riesgos laborales y salud ocupacional.
Es necesario precisar que este trabajo en casa, inscrito en la Ley 21 de 2020, tiene su propia fórmula de destrucción. El trabajo en casa está circunscrito al contexto de la emergencia sanitaria. Luego, una vez pase la emergencia sanitaria, este mismo